Ucrania dice que controla 1.000 kilómetros cuadrados de la región rusa de Kursk. Esto mientras Moscú reconoce que las fuerzas de Kiev han tomado cerca de 28 localidades y denuncia un intento de Kiev de desestabilizar a Rusia. Más de 120.000 personas fueron evacuadas desde el fin de semana. Israel continúa en alerta ante la amenaza de ataques de Irán como represalia por el asesinato del líder político de Hamás en Teherán la semana pasada. Estados Unidos desplazó un submarino y un portaaviones a Medio Oriente en prevención de una escalada regional. Tenemos reporte desde Jerusalén. Y una semana después de la caída del gobierno de Bangladesh, los estudiantes siguen las protestas en las calles de Dhaka y piden un juicio contra la ex primera ministra Sheikh Hasina, refugiada en India y acusada de violaciones de los derechos humanos, como el asesinato extrajudicial de miles de oponentes políticos. Aquí están las noticias de France 24. Mi nombre es Ángela Gómez. Bienvenidos. Ucrania asegura que controla cerca de 1.000 kilómetros cuadrados de la región rusa de Kursk desde que empezó a avanzar hace una semana. Pero desde Rusia señalan que las tropas de Kiev solo han tomado una zona de al menos 40 kilómetros de ancho y 12 de profundidad. Aunque esta es la invasión de un ejército extranjero más grave a Rusia desde la Segunda Guerra Mundial, según el Kremlin, la situación está bajo control. Alrededor de 121.000 personas han huido de las regiones rusas fronterizas de Kursk, Briansk y Belgorod. Veamos el informe de Samuel Salgado. El presidente ruso Vladimir Putin entra en la sala de reunión con altos funcionarios de su gobierno. Hay una tensa calma en el recinto. Putin se dirige a la nación sobre la incursión ucraniana en Rusia, la peor invasión de un país extranjero en territorio ruso desde la Segunda Guerra Mundial. Ahora resulta evidente y claro por qué el régimen de Kiev ha rechazado nuestras propuestas de volver a un plan de solución pacífica, así como las propuestas de mediadores interesados y neutrales. Parece que el enemigo, con la ayuda de sus amos occidentales, está cumpliendo su voluntad, y Occidente nos está combatiendo con las manos de los ucranianos. Así que parece que el enemigo busca mejorar sus posiciones negociadoras en el futuro. En la misma conferencia vía remoto, el gobernador interino de la región de Kursk, epicentro de la incursión, dio un balance de la situación en terreno. Putin escucha atentamente. La situación actual de la región de Kursk es difícil. 28 asentamientos están bajo control del enemigo. La profundidad de la incursión en el territorio de la región es de 12 kilómetros a lo largo de un frente de 40 kilómetros. Alexei Smirnov también confirmó que 12 civiles han muerto en Kursk. Más de 120.000 personas han sido evacuadas o abandonaron sus hogares en las zonas de combate desde el inicio de la invasión ucraniana el 6 de agosto. Pero otras dos regiones fronterizas también están en emergencia, Briansk y Belgorod. Allí el Servicio Federal de Seguridad de Rusia anunció operaciones antiterroristas. Videos aficionados verificados por Reuters muestran a soldados ucranianos izar banderas de Ucrania en los asentamientos rusos ocupados y entrando en supermercados como aquí en Sudzha. En 2 años y medio de guerra con Rusia, Ucrania nunca había llegado tan lejos. La semana pasada lanzó un ataque transfronterizo sin precedentes desde el inicio del conflicto. En el corazón de la ofensiva está Kursk. ¿Por qué es importante esta región rusa en el curso actual de la guerra? Daniela Blandón nos explica a continuación. Kursk. Esta región es el epicentro del ataque más significativo de un ejército extranjero en territorio ruso desde la Segunda Guerra Mundial. Abarca al menos una cuarta parte de una línea fronteriza de más de 1.000 kilómetros entre Rusia y Ucrania. Aunque es considerada zona gris, es decir, ninguna de las partes del conflicto tiene su control, tomó más relevancia desde que el 6 de agosto las tropas de Kiev lanzaron un sorpresivo ataque. La región de Kursk ha sido elegida sobre todo porque era una región, por un lado, que no estaba muy bien defendida las fronteras. Digamos, Rusia tomó una posición por la cual focalizaba los operativos militares, sobre todo en las regiones internas de Ucrania, pero no había realmente creado estructuras defensivas eficientes a lo largo de otros sectores de la frontera. Y sobre todo también porque esta región se encuentra, digamos, la región de Kursk está en la línea de comunicación que une Moscú con la ciudad de Belgorod.
Del lado ucraniano de la frontera se encuentra la provincia de Sumy, desde donde en los últimos meses Ucrania ha atacado desde depósitos de petróleo hasta otras infraestructuras militares rusas. Una central nuclear en la ciudad de Kurchatov es clave en esta región suroccidental, como también lo es un gasoducto en la aledaña Sudzha, desde donde fluye el gas natural ruso hacia Ucrania en dirección a otros países europeos. Para Volodymyr Zelensky, haber llegado a Kursk es una prueba de que la guerra no quedará en la impunidad. Para Vladimir Putin, el objetivo de su rival es ganar puntos ante posibles conversaciones de alto al fuego. Sin embargo, ambas posiciones negociadoras siguen estando muy alejadas, con Moscú buscando reconocimiento de sus conquistas territoriales y Kiev exigiendo que las fuerzas rivales abandonen su país. Israel se mantiene en alerta y a la expectativa de posibles ataques de Irán y Hezbollah por el asesinato del líder político de Hamas, Ismail Haniyeh, en Teherán, y de Fuad Shukr en el Líbano. Ante la tensión, Estados Unidos desplazó un portaaviones y un submarino a Oriente Medio. Más detalles con la periodista Pilar Cebrián desde Jerusalén. Sí, Estados Unidos va a desplegar una de sus mayores maquinarias bélicas en el Mediterráneo, un submarino nuclear con capacidad para el lanzamiento de misiles guiados. El Departamento de Defensa además ha anunciado que este submarino ya está en ruta hacia el extremo oriental del Mediterráneo, pero en cualquier caso ha sido un anuncio extraño porque normalmente Estados Unidos no hace público el despliegue de su flota submarina, por lo que esta publicación lo que puede interpretarse es como la seriedad de la escalada que vive la región. Por lo demás, hoy ha sido un día de cierta tensión aquí en Jerusalén porque hoy se celebraba la festividad judía de Tesa B'Av, por lo que se esperan ciertas aglomeraciones en estas horas del atardecer durante el comienzo de la noche en torno al Muro de los Lamentos, y esto sin ninguna duda puede implicar cierto riesgo en el caso de que hoy termine finalmente produciéndose el ataque. En los últimos minutos, el jefe del ejército en compañía con otros mandos militares han anunciado la aprobación de un nuevo plan de combate para el peor de los escenarios, han dicho, en el caso de que Israel sea atacado desde diferentes puntos del frente. Por otro lado, el portavoz del gobierno israelí, David Mencer, dijo que sí enviará un equipo de negociaciones este 15 de agosto para una nueva ronda de conversaciones sobre la guerra en Gaza. Hamas, a su turno, pidió a los mediadores estadounidenses, cataríes y egipcios que presenten un plan de alto el fuego basado en lo discutido en acercamientos anteriores, aunque han puesto en duda la asistencia de su delegación. Escuchemos a Mencer. De conformidad con la propuesta de Estados Unidos y los mediadores, Israel enviará al equipo de negociación a la fecha convenida, que es el 15 de agosto. La razón por la que lo hacemos es para finalizar los detalles de la aplicación del marco del acuerdo. Ahora queremos llevar a nuestros rehenes a casa, por lo que acogemos con beneplácito el esquema, que también ha sido apoyado por el presidente Joe Biden y los otros países mediadores. Israel quiere que nuestros rehenes regresen a casa mientras se cumplen los otros objetivos de la guerra. Cambio de tema, se cumple una semana desde el derrocamiento de la ex primera ministra Sheikh Hasina, quien se refugia en India, y los estudiantes de Bangladesh siguen en las calles de Dhaka, pidiendo que sea juzgada por violaciones a los derechos humanos. El nuevo líder interino del país del sur de Asia, el premio Nobel Muhammad Yunus, se refirió a las renuncias de otros exfuncionarios, entre ellos el expresidente de la Corte Suprema y el gobernador del Banco Central. ¿Cuáles son las características de las manifestaciones que llevaron a la caída de Hasina? Un equipo de France 24 en terreno nos cuenta en el siguiente informe. Después de la formación del gobierno provisional aprobado por los estudiantes, cientos de manifestantes vuelven a las calles de Dhaka con nuevas reivindicaciones. Reunidos frente al Tribunal Supremo de Bangladesh, quieren la dimisión del presidente del tribunal. El líder estudiantil Tariqul Islam dice que su lucha aún no ha terminado. La caída de Sheikh Hasina es una victoria parcial para nosotros. Solo cuando reestructuraremos completamente nuestro país y todas las instituciones del Estado, el Poder Judicial, el Parlamento, los organismos encargados de hacer cumplir la ley y erradiquemos la corrupción de todos los ministerios, conseguiremos nuestra victoria final. En pocas horas se nombró un nuevo presidente del Tribunal Supremo. Tras la huida de la ex primera ministra Sheikh Hasina, luego de semanas de protestas, el país se sumó en el caos y el desorden.
Los estudiantes se han puesto manos a la obra, no solo para gestionar el tráfico, sino también para atajar la corrupción. Cuando vemos los autos de algún personaje poderoso acusado de corrupción, les paramos y revisamos sus vehículos para ver si llevan una gran cantidad de dinero en efectivo o algún objeto ilegal. Controlamos todos los autos, pero especialmente los del gobierno anterior. La policía bangladesí desapareció de las calles desde la caída de Hasina. Su violenta represión a los manifestantes dejó unos 500 muertos y miles de heridos. Cientos de ellos, con heridas de bala, están siendo atendidos en este hospital. Incluso los médicos no pueden creer la magnitud de la brutalidad. Después de ver tantas víctimas de disparos, me siento muy mal. Me duele el corazón al ver la situación. Es bastante chocante. La mayoría de las víctimas son jóvenes estudiantes, como Abdullah Rahimat, de 17 años, que recibió 3 balas en la pierna. Toda mi vida he soñado con defender a mi país y convertirme en oficial del ejército, pero no creo que sea posible con mi pierna rota. Ahora intentaré estudiar ingeniería en una universidad pública. El nuevo gobierno interino, presidido por el premio Nobel Mohamed Yunus, que incluye a 2 líderes estudiantiles, da esperanzas a los jóvenes bangladesíes de que se lleven a cabo reformas hacia un futuro más brillante. En otros temas, juramentó el nuevo gabinete del gobierno de Cataluña liderado por Salvador Illa, quien fue ministro de Salud del presidente del gobierno español Pedro Sánchez durante la pandemia de COVID-19. Así, el Partido Socialista Obrero retoma el control de la región, poniendo fin a más de una década de liderazgo independentista que había estado en el poder desde el 2010. Con 16 ministros, el nuevo gobierno se muestra como una reivindicación de Sánchez, quien a cambio de reducir el apoyo al separatismo ofreció concesiones, incluida una controvertida amnistía para los implicados en el referendo independentista de 2017. En Grecia, las autoridades intentan controlar un incendio forestal cerca de la capital, Atenas. 29 aviones, más de 100 vehículos y 600 bomberos luchan contra las llamas, mientras se ordenan más evacuaciones y algunas familias afectadas hacen el recuento de los primeros daños. Informe de Jorge Hurtado. No queda nada después de la tormenta. Los residentes de los suburbios de Atenas hacen un recuento de lo que dejó el peor incendio forestal de este año en Grecia. Vi una llama que salía del barranco de allá abajo, y de repente vino un viento muy fuerte y se hizo más grande con un estruendo. Yo no aguanté allí porque vi que estaba demasiado expuesto a esa situación y me fui. La mayoría recibió una orden de evacuación en la madrugada del lunes, pero muchos se resistieron a salir por temor a perderlo todo. A la medianoche recibimos el mensaje del servicio de emergencia. 3 o 4 policías vinieron a decirnos que nos fuéramos. Sabíamos que si nos íbamos, nadie defendería nuestra casa. Estuve construyendo esto durante 30 años, y ¡boom!, desaparece. Las llamas, que amenazan escuelas y edificios residenciales, penetraron a lo más profundo de la capital en más de 2 décadas. Más de 600 bomberos, decenas de voluntarios, sumado a aviones y helicópteros, luchan contra los cerca de 40 focos de incendios que han sido declarados durante el fin de semana. La temporada seca más fuerte y ráfagas de viento de hasta 90 kilómetros por hora avivan el peligro, sumado a que junio y julio fueron los meses más calurosos registrados en Grecia. Y en Venezuela, la líder opositora María Corina Machado llamó a que se realicen masivas protestas este próximo sábado 17 de agosto, con el objetivo de rechazar los resultados de las elecciones presidenciales, que según el Consejo Nacional Electoral habría ganado el presidente Nicolás Maduro. Su convocatoria se da después del anuncio del Tribunal Supremo de Justicia, que realiza una auditoría de los comicios a petición del gobierno y que dijo que no había recibido pruebas de la oposición con respecto a sus reclamos. Por eso, este sábado, 17 de agosto, vamos a tomar las calles de Venezuela y del mundo. Donde haya un venezolano, allí estaremos juntos. Confía, esta vez es distinto porque nosotros somos distintos. Gritemos juntos para que el mundo apoye nuestra victoria y reconozca la verdad y la soberanía popular. Fin del informativo. Siga con nosotros en France 24. Buenas tardes.